Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este webinar impartido por la consultora Velari Castillo y promocionado por IDC. Soy Rebeca Solano, licenciada en Relaciones Internacionales, con experiencia en gestión de proyectos organizacionales, y el día de hoy voy a estar guiando la charla en donde abarcaremos los cambios que las relaciones colectivas han presentado en estos últimos momentos en México. Y pues para tener una muy buena charla tenemos la presencia de dos expertos. Por un lado, tenemos la presencia de Enrique García Conde. Él es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Derecho de Amparo y Administración de Empresas para el área de Recursos Humanos. Posee un Leadership Degree y un posgrado en Derecho. Ha sido socio de diversas firmas de abogados y actualmente es socio de la firma de La Vega y Martínez Rojas, la cual está dedicada a la prestación de servicios legales en materia laboral, seguridad social y migratoria. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola, Rebeca, muchas gracias por tu introducción, presentación, y agradecerle a IDC, así como a toda su audiencia, el que comparta su tiempo el día de hoy con nosotros, y también a mi amigo José María Velar. Gracias. Al contrario, Enrique, es un gusto volver a compartir foro contigo. Y bueno, del otro lado tenemos a José María Velar. Él es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Está especializado en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Cuenta con certificaciones de Master Coach y en el 2002 compaginó la docencia y la consultoría, fundando la firma Velar y Castillo Consultores Asociados. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido. Ay, nos apoyas con el micrófono, creo que estás en mute. Por favor. Listo. Bueno, el gusto es mío, Rebeca. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a IDC siempre por la contribución y el apoyo. Y obviamente, gracias, Enrique, por otra vez compartir el foro con un servidor y con nuestro auditorio. Y principalmente, gracias a nuestro auditorio, todos aquellos que se conectan por las diferentes redes sociales. Siempre es un gusto poder compartir estos temas de tanta relevancia con todos ustedes. Pues yo, como se los menciono, es súper grato tenerlos aquí. Les doy la bienvenida también a toda la gente que se conectó, que nos está acompañando. Rapidísimo, les quiero recordar que al final siempre tenemos nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, el público, por favor, vaya conforme la plática va dando lugar, vayan armando sus preguntas y al final van a poder compartirlas por medio del chat y los expertos, pues, podrán responder las mismas. Entonces, ahora sí, vámonos con lo bueno. A ver, Enrique y José María, la semana pasada dimos un webinar en donde platicamos acerca de los cambios laborales que las empresas en México han estado implementando desde mayo del 2019, ¿ok? En esos cambios hablamos de 3 disposiciones que tocamos de manera general. La primera era acerca del plan estratégico de la Secretaría de Trabajo, la cual incluye ciertas disposiciones del TEMEC. También hablamos del segundo punto, que es negociación colectiva, y el tercero, implementación de un plan de manejo de crisis. En este webinar vamos a tocar en específico negociación colectiva, que es toda la parte de los sindicatos, la democratización sindical, pero creo que también vamos a, si bien recuerdo, traen algo preparado que nos habla acerca de las disposiciones del TEMEC. Entonces, antes de arrancarnos a esa explicación y a las experiencias y consejos que ustedes nos van a estar compartiendo en la charla, quiero rescatar la importancia de lo que representan estos cambios para todos los mexicanos y cómo recae una responsabilidad muy alta en todos los empleados, empleadores y diversos, pues, entes y organismos externos a ellos. Sí, y para abundar en esta idea que les estoy mencionando, quiero hacer referencia a una información que la consultora, de hecho, Velar y Castillo compartió en el boletín laboral de este mes de la consultora Aon. Ellos nos compartían la idea de que todos sabíamos que antes el Estado mexicano tradicionalmente fue el principal inversionista y empleador del país, pero hoy ya no lo es, ¿no? Hoy ni siquiera en muchos de los casos hemos visto que no es capaz de realizar a veces sus labores de sano gobierno por las diversas crisis que estamos viviendo, ya sean internas o externas. Entonces, creo que aquí es muy importante recalcar la importancia del trabajo eficiente, la creatividad, los resultados estratégicos y de impacto que los líderes empresariales están logrando o van a lograr, porque solo así podrán ellos aprovechar y desarrollar el talento para abrir nuevas oportunidades, ¿no? Y ojo, creo que es un trabajo en conjunto de empresas, institutos, organismos de gobierno y otros entes externos, como podríamos mencionar los sindicatos y pues de muchos otros. Entonces, esto es algo que quiero que el público siempre tenga en mente conforme la charla da lugar, y es que entiendan que en sí el espíritu de estos cambios
es poner en marcha nuevas dinámicas que nos permitan construir mejores relaciones en nuestras empresas y por ende abrir pues, nuevas oportunidades de crecimiento para toda nuestra organización. Ahora sí, dicho esto, quisiera que me compartieran en un principio cuáles son esas prioridades o pilares de cambios laborales que está sufriendo o presenciando la Secretaría de Trabajo, que nos presenta la Secretaría de Trabajo. Claro, Rebeca, y si me permites, Enrique, hacer una breve introducción muy sencilla. Me permití preparar una pequeña presentación. Si quieren compartirla, por favor, en pantalla. Básicamente lo que tenemos es, a partir del arranque de nuestro nuevo gobierno, tenemos 3 grupos principales en los que la Secretaría del Trabajo está poniendo su atención. ¿Cuáles son ellos? Pues la impartición de justicia, que se tiene que remodelar. Hay cambios esenciales en este proceso, en donde se eliminan las juntas de conciliación, arbitraje y se crean tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial y ya no del Poder Ejecutivo, como son los casos federales, ni de las gobernaturas en los casos estatales, sino del Poder Judicial, lo cual hace mucho sentido y se alinea con lo que es típicamente la impartición de justicia en cualquier estado, ¿sí? Se privilegia la conciliación obligatoria con un máximo de 45 días con la intención de hacer esta impartición de justicia expedita, rápida y más dinámica de lo que se... Hay muchos cambios en la forma en cómo se van a presenciar y regular estos juicios, pero no es el tema de hoy. También tenemos como segundo punto la construcción de los centros federales de conciliación y registro laboral, en donde básicamente, Rebeca, lo que vamos a estar viendo es que ahí se van a hacer los registros de los sindicatos, el depósito de los contratos colectivos, la conciliación a nivel federal, la verificación de la democracia sindical, es decir, que los estatutos y las dinámicas internas de los sindicatos cumplan con los criterios que en un momento más voy a platicar de una manera breve. Y claro, es el único capacitado para extender las constancias de representatividad sindical por cada empresa en sus contratos colectivos. Ahora, el punto relevante y lo que nos trae el tercer pilar es la democracia sindical, que consiste básicamente en legitimar los contratos colectivos mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores que van a estar sujetos a ese contrato colectivo, elegir los dirigentes sindicales bajo la misma premisa, es decir, el voto se vuelve un elemento que antes no existía y que se vuelve un factor esencial en la dinámica interna de la vida de los sindicatos y, obviamente, aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones con las mismas bases de democracia. Este componente es algo que no existía, que trae una dinámica en la práctica, en la vida cotidiana, tanto para los trabajadores en relación al sindicato, la relación que tiene que ver hacia adentro de su propio sindicato, los estatutos, las formas, las mecánicas internas del líder, pero también la interacción con la empresa, de la cual vamos a platicar en un momento más. Cabe mencionar que este protocolo de registro hoy día ya cuenta, de acuerdo a las cifras de la Secretaría del Trabajo, y a pesar de la pandemia, en el nivel federal se han registrado ya casi el 85%, si no es que ya al día de hoy más, de los sindicatos ya con los estatutos bajo las nuevas directrices, siguiendo los lineamientos establecidos por la legislación laboral. ¿Y qué contienen eso? Bueno, pues que deben de ser, que deben de contener el voto libre y secreto, transparencia administrativa de los dineros que caen en el sindicato, la democracia entre la administración de los líderes internos del mismo sindicato, diversidad de género y la no discriminación a los miembros del sindicato. Ahora, ¿es esto nuevo? No, no lo es. Era necesario. Tenemos mucho tiempo sin una legislación que actualice, pero tampoco es algo que haya salido de la iniciativa del gobierno actual. En realidad, es algo que ya se venía gestando y que el Tratado de Libre Comercio detona. Por lo tanto, el entender como fuente del origen de este cambio, cuáles son los lineamientos que tiene el Tratado de Libre Comercio, se vuelve esencial. Y si me permites mencionar 5 de ellos de una forma muy expedita. En primer lugar, establece que la implementación de los derechos internacionales en materia de trabajo sean reconocidos en los 3 países firmantes, que son Canadá, Estados Unidos y México, en materia del cuidado del trabajador y los derechos del mismo.
el combate a la violencia de los trabajadores, un compromiso para poder proteger al trabajador migrante de todos los países, Canadá, Estados Unidos, repito, y México, claro está, y la incorporación de un mecanismo de comunicación para que todos los contenidos del mismo tratado sean del dominio público y realmente el derecho a la libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva por parte de los trabajadores. Este principio del Tratado de Libre Comercio es el que detona todo este escenario de democracia sindical. Y yo te podría decir, Rebeca, que hay una serie de principios, influencias, grupos de poder desde sindicatos en los Estados Unidos para tratar de igualar las condiciones laborales de México o elevarlas para que la competencia entre las empresas y la decisión de en dónde se manufactura cambien. Es parte del juego, pero al final de cuentas, el efecto ya lo tenemos y hay que entender cuáles son. Y si me permiten avanzar un slide más, por favor. Los elementos una más, por favor. Los elementos que tiene la Secretaría del Trabajo como principios fundamentales, tiene la interpretación de una serie de puntos generados en el Tratado de Libre Comercio y que nuestros legisladores llevan a la práctica y la misma Secretaría del Trabajo tiene dentro de su proyecto organizacional para los próximos 4 años que les queda al gobierno actual, ¿sí? En el cual busca el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas de una manera autónoma, autorregulada y, claro, evidentemente, en el caso de que haya algún incumplimiento, verificar y sancionar a quien incumple. Capacitar tanto al trabajador como a los empresarios de manera electrónica, ¿sí? A través de medios y portales que la verdad es que yo he revisado lo que tienen hechos, ya han hecho un trabajo excepcional en disposiciones, cursos e información. La velocidad con la que lo distribuye la Secretaría del Trabajo se vuelve un valor agregado a este respecto, un buen trabajo. ¿Sí? La nivelación de los salarios mínimos. El año pasado tuvimos un incremento significativo en el salario mínimo y se esperan ajustes de esa naturaleza. Precisamente el día de ayer salió la reforma en materia de la aportación del seguro para las pensiones de los trabajadores del Seguro Social, en el cual hay un incremento en el monto de la pensión en favor del trabajador, protegiendo a los trabajadores de menores ingresos, obviamente con una carga adicional significativa para la empresa, pero son el tipo de dinámicas que están modificando los esquemas regulados por parte del Estado para la compensación. Y otra serie de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, atención a la trabajadora doméstico, en cuanto al trabajador agrario, la migración, reducción de la migración violenta y criminalizar el acoso sexual, ¿sí? La certificación de empresas en el terreno de la subcontratación, que ha sido todo un tema discutido en los foros de la senaduría, etcétera, el mismo Napoleón Pérez Urrutia, en el cual se ha discutido si son ilegales y si no, y que ha aterrizado en una regulatoria bastante sana de un modelo de trabajo que es necesario para las fuentes de trabajo y la flexibilidad para las empresas. Y claro, oportunidades iguales para la mujer. Todo esto en el tenor de un movimiento que, si bien lo acabo de decir de una manera sumaria, muy rápida, en realidad tiene un impacto significativo y que yo te garantizo, Rebeca, que a pesar de que el proceso de implementación se tiene estimado aproximadamente para 2022, el último grupo, ¿sí? La realidad del asunto es que terminará este gobierno y aún no habremos terminado de digerir todos los cambios que esta nueva legislación implica para todos, especialmente en el tema que hoy nos atañe, que es en materia colectiva. O sea, mira, te agradezco esa breve introducción y buena explicación que nos acabas de dar, pero como bien lo mencionas en tu parte final, el registro y democracia sindical es lo que vamos a enfocarnos concretamente en el webinar, entonces, para que la gente esté súper claro en eso. Entonces, solamente le voy a pedir a mi compañera Adri que si nos ayuda quitando la presentación para que podamos tener el otro formato. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, si nos enfocamos a ese tema, quiero que me contesten o que me ayuden a entender
¿cuáles son las condiciones que deberán cambiar en nuestro centro de trabajo a partir de esta democratización sindical que se está presentando? Ok, pues mira, Rebeca, yo creo y encierra un reto este cambio de 180 grados que estamos platicando de los temas colectivos de la Ley Federal del Trabajo, resumirlos en tan corto tiempo y también esos cómo van a impactar de alguna u otra forma en las condiciones laborales de los centros de trabajo. Y déjame poner algo de contexto adicional a esto que te acabo de mencionar, de ser un reto el resumirlas. Cuando, pues bueno, el gobierno ha sido sumamente claro que esta es una nueva era en donde el gobierno no volverá a tener injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales. Eso lo reitera en cada oportunidad que tiene las autoridades laborales en México. Y también señala y manda el mensaje que las organizaciones sindicales del país se tienen que reinventar y convenzan a sus generaciones actuales y futuras que ya tienen una diferente manera de organización y obviamente de ejecución de la representatividad que tienen con sus agremiados o con las personas que forman parte de esos sindicatos. Entonces, digo, y el gobierno reitera que es ya ahora no será un control político el otorgar tomas de nota o no a determinadas organizaciones sindicales. Creo que es obvio el reconocer históricamente que los sindicatos fueron una fuente de poder para nuestro México, para los partidos políticos. Eso dice se acaba, y creo que hace algo de sentido, porque pues, la 4T creo que no utilizó para el tema de sus elecciones el apoyo de ninguna, por lo menos alguna de las centrales tradicionales que contribuían para un voto masivo para su causa. Entonces, yo te diría que el principal reto de cómo van a influir esos cambios en las condiciones de trabajo es que las empresas tienen que de alguna u otra forma hacerse a la idea de que a través de la legitimación de los contratos colectivos, es decir, un proceso en donde el sindicato le da publicidad al contenido de su contrato colectivo y tiene que llevar un proceso administrativo ante las autoridades laborales para decir que sus agremiados están de acuerdo y que lo conocen en base a una votación con un 50+1, eso hace que los trabajadores pues, van a tener un empoderamiento de alguna u otra forma, de un lado, de conocer cómo están pactadas esas condiciones de trabajo, y después, pues el trabajador también va a tener un empoderamiento de opinar, de expresarse, de manifestar su voluntad en contra de esas condiciones o no. Entonces, quiero decirte que aunado a esto, en México, por una situación que teníamos de nuestra anterior ley, como un efecto de protección, los patrones recurrían a lo que le llamamos los abogados laboralistas a contratos de protección o no activos. Que también hay un gran reto por parte de las empresas porque pues, este es un planteamiento muy serio que tendrán que hacer en el sentido de o se abre la vida sindical y publicidad del contenido de esos contratos colectivos que en un principio nada más se tenían como protección para que no otro trabajador te pudiera emplazar a huelga nada más como un tema de chantaje sin tener la representación de sus agremiados y que normalmente esto se convertía en una extorsión, tal cual, y por eso las empresas recurrían a esta protección, llamémosle, de los contratos colectivos, pues ahora también pues, tienen que replantearse qué van a hacer con esos contratos colectivos, porque al final del camino tenemos de aquí hasta el 2023 para, o se revisan esos contratos colectivos y por ende se entendería que tienen vida sindical o literalmente son, así lo establece la ley, aquel contrato colectivo que no se actualice finalmente o se revise, mejor dicho,
se archivará y dejará de tener efectos jurídicos. Yo ahondaría que adicionalmente a lo que mencionó mi amigo José María, es que al final del camino estos derechos y obligaciones que tienen los sindicatos están perfectamente ya establecidos en toda la serie de normativas que ahora regulan esos temas, que son finalmente la Ley Federal del Trabajo, es el TEMEC, en su sección esta del artículo 23A, están los tratados internacionales 87 y 98, o sea, y que finalmente me encantaría ir describiéndolos cada uno de ellos, pero te los pudiera yo resumir en el sentido de que al trabajador se le dan una serie de derechos a efecto de realmente que los sindicatos tengan una vida democrática para la elección de sus mesas directivas, de solicitar los sindicatos rindan cuentas, un tema que, como tú comprenderás, no es muy sencillo para las organizaciones sindicales, un derecho del trabajador de querer formar parte o no, un derecho de finalmente quererse salir del sindicato, en fin, o sea, yo creo que sí, todo este tipo de derechos sería muy oportuno. Yo no sé qué tanto, si tú me lo preguntaras, la gente en términos generales está consciente de digamos, pues sí, derechos concedidos en todas estas disposiciones y que lo podrá hacer valer. A mí me llamaba la atención, hay un procedimiento muy específico que si tú vas a tu sindicato ahora y no te rinde cuentas, pues vas a poder concurrir a ese Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical que mencionaba José María, y vas a poder iniciar ahí, irte a quejar, iniciar un procedimiento, mismo que si no tuviera un buen fin, después lo puedes escalar a llevarlo a unos tribunales, lo que en la realidad anteriormente sucedía cuando había alguien que era incómodo, pues normalmente le aplicaban una cláusula de exclusión que también, valga la pena decirlo, en la ley se derogó, es decir, que los sindicatos ya no le pueden pedir al patrón que despida a alguien porque le resulte incómodo. Entonces, como verás, pues sí son una serie de disposiciones de manera muy interesantes y que la empresa pues también pues deberá de estar muy atenta, porque la posibilidad del trabajador de decidir sobre su esquema de asociación y de sus representantes, pues ya es una realidad. Y entonces, cuando esto no se lleve digamos, el sindicato no tenga esa capacidad realmente de legitimación con sus agremiados, lo que va a pasar es que si es una cultura sindical muy puntual en tus trabajadores, pues buscarán otras opciones. Y entonces ahí ya se originarán otro tipo de conflictos de carácter sindical, colectivo, que también merma mucho la operación y la productividad de las empresas. Sí, y si me permites agregar a lo que bien apunta Enrique, en realidad dentro de la organización parte de lo que se tiene que construir emana de un concepto muy sencillo, es darte cuenta, tener conciencia del impacto y de la magnitud que estos cambios tienen en las dinámicas anteriores a las que se tienen que presentar en el futuro en cómo trabajamos con nuestra gente. Uno de los detonadores importantes tiene que ver con la crisis económica, obviamente la crisis sanitaria, pero la crisis económica nos forza todavía a ser mucho más cuidadosos, más escrupulosos y poner mucha más atención en el beneficio que podemos encontrar con este cambio y qué podemos hacer al respecto. En primer lugar, debemos entrenar a nuestros equipos de trabajo, nuestros supervisores de primera línea, nuestros gerentes, nuestros grupos de recursos humanos, en cuáles son los cambios, cuáles son las normas y cómo debemos de seguirlos y prepararlos para actuar con base a estas normas nuevas, a esta legislación naciente y poder actuar de manera consciente. ¿Cómo? El liderazgo juega es el eje fundamental de la interacción en este nuevo modelo. Si el liderazgo de los representantes de la empresa
entiende que tenemos una condición completamente diferente en la cual el rol del trabajador puede ser desarrollado, aprovechado y bienvenido dentro de la colaboración, el entendimiento, desarrollar el potencial de la contribución que el trabajador hace más allá de obedecer órdenes, ¿sí? Darles la oportunidad de tener una gran comunicación y de impartir adecuadamente la justicia laboral, las cuestiones se vuelven mucho más sensatas. Hay que tener un mapeo laboral, hay que hacer lo mejor posible para poder hacer una mejora en las condiciones en las cuales nuestros trabajadores desempeñan sus labores y escucharlos, porque este es el eje fundamental en el cual podemos obtener compromiso de ellos y juntos salir de esta crisis. Totalmente de acuerdo. Los escucho y la verdad me resulta como impactante el cambio tan grande que se viene en esta cuestión laboral. He tenido la oportunidad de que ustedes me compartan información, de leer, investigar, y la verdad quiero rescatar dos cosas de lo que he aprendido y escucho en este momento de ustedes, ¿no? La primera es que conocer los cambios es súper importante porque la mayoría de las empresas no están conscientes del poder que se le está dando hoy al trabajador para participar en esa vida sindical. Y si no lo entiende, las consecuencias que va a traer para ellas, ¿no? Y la segunda, en cierto momento estábamos comentando con Enrique y lo que decía era que hay mucho desconocimiento y para la gente aún así que está en estos temas y que está leyendo y se está metiendo a esto, podríamos decir que una cierta ingenuidad, porque son cambios que nunca vimos y la verdad no esperamos que iban a llegar después de tantas veces que se ha luchado para impulsarlos, ¿no? Entonces, creo que hoy que se está haciendo realidad, nos cuesta creerlo y nos cuesta imaginar cómo van a ser esos procesos de, pues como dicen, de ir a un tribunal si no te está rindiendo cuentas el sindicato, entre otras cosas. Entonces, creo que sí va a ser un reto muy grande y la verdad va a estar buenísimo si estamos dispuestos a cumplir y a tomar la responsabilidad que nos toca. Entonces, mencionaban, y yo también lo acabo de mencionar un poco acerca de las obligaciones, ¿no? Entonces, quiero que me compartan, ya que conocemos esta parte, cuáles son los riesgos e impactos que tiene este cambio para las empresas. ¿A qué se le están jugando si ellos no apuestan a invertirle tiempo al conocimiento y a la práctica de estos mismos cambios? Es que mira, yo creo que cada empresa, evidentemente de su estructura, pues tendrá de alguna u otra forma más o menores riesgos o tendrá que ponerse muchísimo más las pilas en incorporar estos cambios. Porque, ¿a qué voy? Yo te pudiera decir determinadas industrias como la minería, la aviación, quizás metalmecánica, en donde todos estos temas que ahora se están, digamos, implementando a partir de todas estas disposiciones legales o internacionales obligatorias, pues ya es un tema común para ellos. O sea, vienen normalmente esas industrias, tienen sindicatos, pues fuertes, algunos le llaman radicales, en donde sí tienen todo un proceso aparentemente democrático de elección de sus directivas, son sindicatos que revisan sus contratos colectivos, que van a la base y preguntan si va para adelante una revisión o no, etcétera. Entonces, Rebeca, si a esas industrias les platicáramos estos temas, pues les van a ser muy familiares. Y lo único, creo que sería el tema de sus sindicatos, que sí, esto es algo nuevo, tienen que hacerle varias modificaciones a sus estatutos, pero pues la realidad es que esos sindicatos, insisto, que ahora tengan que tener en su estatuto que la consulta para la revisión tiene que venir en los estatutos y digo, establecer su procedimiento, cuando otros sindicatos, aunque no lo tenían en sus estatutos actualmente, como el de la aviación, sindicatos muy fuertes, de todos modos ellos no se mueven si la base no les autoriza, pues entonces te diría que ahí no hay tema. Yo creo que el gran tema en México es que por ahí yo trataba de obtener una data, una información,
Se habla más de 500,000 contratos colectivos de trabajo en México. Y el tema realmente de que llama la atención es que el 80 o 85 son contratos de protección. Entonces, en esa tesitura, pues la primera pregunta que tienen que hacerse las empresas es ¿qué van a hacer con ese contrato colectivo que vincula a un sindicato? Y ahí está, una pregunta profunda, complicada, porque no nada más, en algunos casos, es decirle a un sindicato, gracias, ya no te necesito, adiós. La otra es, oye, sí tengo ya el andamiaje, porque ya está ahí el contrato colectivo, entonces hay que darle publicidad, que lo conozcan mis empleados, que conozcan a su líder, y arrancar todo un proceso en donde normalmente las gentes expertas de recursos humanos lleva todo un proceso, una línea de tiempo con pasos muy específicos y muy detallados, porque déjame decirte que en mi experiencia no es tan simple de pronto pararte con 500 empleados y decirles, oh sorpresa, aquí está su líder sindical, aquí está un contrato colectivo que finalmente por alguna razón, pues no sé por qué no sabían, y entonces, pues vida sindical. O sea, no es un tema nada sencillo. Entonces, y ahí en ese tema, pues es donde viene, creo, lo apasionante de todos estos temas de los riesgos e impactos que puedes tener en una mala decisión. Ahora, ¿qué hacen las organizaciones normalmente sobre este tema, Rebeca? Realizan nosotros lo hemos hecho con varios de nuestros clientes, un diagnóstico laboral sindical. O sea, te da una radiografía muy puntual de soportar la gran decisión que vas a llevar a cabo, que es si le sigues dando y activas esos contratos colectivos. Te hablo de 500,000 si no es que hasta es más, pero bueno, esa fue la información que obtuve, y el 80%. Imagínate cuántas empresas están en este tenor, pero tienes que tener ese diagnóstico laboral sindical. ¿Y qué incluye? Te digo en términos muy generales, normalmente ese tipo de proyectos es, pues ves qué tipo de grado de cultura sindical tienes en tus empleados, dónde te encuentras, qué actividad es la que desarrollas, qué nivel salarial tienes, cuál es tu fortaleza de estructuras, independientemente de sindicato o no, de tus estructuras de comunicación, cómo resuelves los conflictos que se llegan a dar dentro de una planta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso te dimensiona muy bien y te puede dar, pues, como es un diagnóstico, como le hacen los médicos. Te sometes y te van a salir ahí todas las aristas y te pueden dar un mayor factor de decisión de saber si tomas esta medicina o la otra, etcétera, ¿no? Creo que en el tema laboral también aplica, se pudiera utilizar una analogía al respecto. Oye, Enrique, y yo te podría decir que la mayoría de las empresas en México tienen un sindicato. Si bien, como tú mencionaste, algunas lo tienen como un contrato colectivo pasivo, podríamos decir, pero en realidad muchísimas lo tienen. Entonces, te quiero poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que sí tiene esta vida sindical. Entonces, el empleado, pues, tiene una participación en esa vida, ¿no? Hemos visto, o yo espero, por lo que he visto y lo que han comentado, que la empresa no puede interferir directamente en esta parte de la democratización sindical, porque no es su papel. Entonces, ¿cómo puede la empresa apoyar a la democracia sindical en su centro de trabajo si no, para prevenir los riesgos que hemos estado mencionando, si no puede tener esa interacción directa con el sindicato? Sí, bueno, pues una pregunta interesantísima, porque parte de lo que ahora se establece y más que nada viene en los tratados internacionales, llámese el TEMEC en su apartado 23 o OIT 87 y 98, es la no injerencia. La no injerencia en ningún acto referente al sindicato, y eso incluye su democratización. Entonces, es un tema interesantísimo porque
Es más, te diría, Rebeca, que normalmente estos contratos colectivos de protección, al final del camino lo que generaban era un gasto por tener un sindicato que te firmara un contrato no activo, y ese gasto, pues bueno, se transparentaba y era los gastos administrativos que te cobraba un sindicato. Ahora, ese tipo de temas, aparte de estar prohibidos, pues darán tema a una serie de situaciones de compliance, ahora muy bien instrumentadas en diversas organizaciones y más de carácter internacional. Entonces, lo que sí ahora se permite es que todo lo que esté en el contrato colectivo estipulado y regulado, pues es obvio que puedes tú contribuir en X actividades, etcétera, con un sindicato, pero tienen que estar en el contrato colectivo, y el contrato colectivo debe de estar publicitado, es decir, lo tiene que conocer la gente, y si la gente de pronto ve que le estás otorgando, pues te voy a decir una cuestión por actividades deportivas, $500,000 a un sindicato, y no hay ni el sindicato les da unas camisetas para jugar fútbol, pues ahí van a detonarse una serie de conflictos relacionados con la transparencia que ahora es obligatorio para los sindicatos. Entonces, te diría que esto no obsta, yo creo, para el tema de sí sentarse y coordinarte con tu sindicato, si es que estás en esa tesitura, y si de alguna otra forma coordinarte con ellos en el cumplimiento que tienen que llevar a cabo de todas estas circunstancias, con un respeto. Eso no significa, yo creo que el coordinarte no significa necesariamente una injerencia. Hay que ser cuidadoso en esa línea que luego pareciera ser muy delgada, pero definitivamente tienes que estar tú atento, porque si tu sindicato no está, digamos, subido al cambio de estos temas, que es democratización, pues tarde que temprano su omisión te va a generar un conflicto laboral. Claro, y la verdad, apoyando algo de lo que dices, no descartaría la idea de la comunicación con el empleado, ¿no? La responsabilidad que tú tienes como empresa, si bien no ingerir tan directo, pues comunicarle cuáles son sus derechos, qué puede hacer, qué no, y que él tome la decisión de acuerdo a esa democratización. Eso me parece muy bueno. Tenemos 5 o 10 minutitos para discutir una última cosa que les quiero preguntar, y es que me comenten ¿cómo podemos prepararnos como empresa para enfrentar estos cambios y aprovechar las oportunidades que brindan? Porque como les dije en un principio, que quería que la gente se llevara esto siempre en la mente, es que representa oportunidades muy grandes para las empresas. Entonces, ¿cómo las encuentran? Mira, yo y tomando aquí el uso de la palabra para terminar y concedérsela a mi amigo José María, yo sí creo que tampoco a las empresas ni a las organizaciones debe de ser un tema de preocupación estos cambios. Creo que surgen por una necesidad muy real de lo que estaba sucediendo en México, una presión internacional, y el chiste es que ya estamos ahí metidos. El tema es que también, si recuerdas, Rebeca, al inicio de mi plática dije que también es un derecho concedido el de la no afiliación, el de no pertenecer a una organización sindical. Yo sí creo que México, desafortunadamente, y debo ser cuidadoso en este comentario, pero la imagen que se generó durante muchos años de algunos sindicatos fue terrible. Entonces, y te diría yo que más las nuevas generaciones, los millennials, etcétera, hablarles de un tema sindical en alguna organización, siento yo, que están muy apartados. También un poco generado por la lejanía que tuvieron esos líderes, grandes líderes auténticos que tuvimos en México y que se alejaron de sus bases. Entonces, yo te diría que, siempre debe de haber modelos de representación colectiva, pero no necesariamente tienen que estar bajo el sello o la bandera de una organización sindical. Y ahí es donde creo que existe una gran oportunidad en México para que muchas organizaciones, a través de los diversos comités, que por cierto la ley nos obliga a tenerlos, que luego se volvieron medio letras muertas,
pero algunas empresas, sus comités de seguridad, higiene en el trabajo, de reparto de utilidades, o sea, hay una serie, 4 o 5 comités que establece la ley que les puedes dar vida y creo que pueden ser un canal perfecto de comunicación, de resolver y de negociación, que finalmente son los temas en donde tus trabajadores van a estar sumamente atentos. Entonces, para mí, el tema sindical será muy interesante proyectar de aquí a un par de años. Creo que finalmente vamos a llegar a una figura parecida como es en Estados Unidos y Canadá, en donde realmente el tema sindical es mínimo y está muy, muy delimitado a determinados sectores industriales en Estados Unidos. Fuera de ello, la no sindicalización es un tema real. Entonces, teniendo toda esta inercia comercial, de negocios, etcétera, etcétera, yo creo que hacia allá puede apuntalarse estos temas. Y creo que aquellas empresas que decidan en esos contratos colectivos que no le van a dar vida sindical y que ahí se termina, hay mucha talacha desde el punto de vista de recursos humanos de realizar toda esta, digamos, línea de tiempo para efecto de tener sólidas organismos o comités dentro de las empresas para que puedas tú ahí ejecutar, porque sería imposible sentarte a platicar con 1,000 o 2,000 o 5,000 empleados y a todo el mundo al unísono, ¿no, Rebeca? Sería realmente, sí tienes allá ahí sí puedes, creo que ejecutarlo de manera muy inteligente las empresas y de manera sumada con tus empleados. Hay también en el número de recursos que existen en el mercado para identificar a esos líderes, para identificar a esas personas que tienen ascendencia, que tienen legitimación de representatividad de la gente, etcétera. Entonces, creo que por ahí se pueden tocar temas muy interesantes. Y si me permites agregar brevemente, por respeto al tiempo, a nuestro auditorio y poder ver algunas preguntas. Tenemos que establecer un protocolo, tenemos que tener como empresarios el cuidado de seguir ciertos pasos, ciertos lineamientos, tener alguna esquemática para poder entender en dónde estamos, cómo nos impacta, definir una estrategia, entender el cambio y sobre todo en nuestros equipos de liderazgo que tengan las capacidades para otorgar la confianza, tener puentes de comunicación claros con nuestros trabajadores, ¿sí? Construir equipos de trabajo, desarrollar nuevos líderes para con quienes tengamos una forma clara de podernos comunicar. También establecer los puentes con nuestros grupos sindicales, establecer empatía, conocer sus necesidades y hacerlas nuestras, ¿sí? Para poder construir equipos de trabajo que aporten, que se comprometan, que sean creativos y tal vez no necesariamente por el cambio en la legislación laboral. Es simplemente porque nos encontramos ante una crisis económica devastadora que ha arrasado con la iniciativa privada, con o sin contribución de quien quieras que tenga facultades para hacerlo, pero el hecho es que la crisis económica ha cerrado casi la mitad de las pymes, que son prácticamente el universo de la empresa en México, ¿sí? Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y tomar acciones al respecto. Vale. José María, yo sé que traías preparado un material que se me hizo muy interesante, que era una serie de pasos como recomendaciones para la gente. Te voy a proponer algo. ¿Te parece si nos arrancamos con las preguntas y vamos viendo cuántos nos van mandando? Y si al final sobra un tiempo o no, le podemos pedir permiso al público para que tú presentes estos, no sé, en unos 5 minutos el material que nos traes. Pero ahí vamos checando. ¿Te parece bien? Revisemos, sí, claro, Rebeca, y si no lo podemos hacer amablemente para el próximo webinar. Lo agradezco. Bueno, entonces, pues les agradezco mucho por los comentarios, el conocimiento, y creo que sí nos están mandando varias preguntas, así que me voy a arrancar de una vez. Esta nos las manda Dulce Rodríguez. Ella, bueno, pues agradece mucho porque ustedes están compartiendo el conocimiento y nos mencionan. Entiendo que el primer paso sería la formación de puestos claves en la transición de los cambios, pero respecto al personal sindicalizado, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Sobre todo cuando no había una vida sindical activa.
Gracias, Dulce, por tu pregunta. Si me permites, Enrique, contestar. Eh, si bien es cierto, tenemos que tener un plan, un mecanismo de comunicación para todo nuestro grupo de liderazgo que entiendan las leyes y cómo debemos dirigirnos y involucrar a nuestra gente en lo que compete a la empresa para la dinámica del trabajo con el personal sindicalizado, que internamente no debiera de cambiar, ¿sí? Existe un escenario importante en el cual necesitamos abrir la puerta de comunicación. En primer lugar, la confianza se vuelve un factor esencial. Si nosotros establecemos puentes de confianza, nos preocupamos por la gente y se los demostramos, ¿sí? No nada más en relación al trabajo, a su vida familiar, personal, a su seguridad personal, ¿sí? Al establecerles y compartir los problemas que la empresa transiciona más allá del problema de sindicato, ¿sí? Se vuelven empáticos y establecemos un compromiso con la fuente de trabajo. El siguiente punto que tenemos que establecer ahí es hablar con verdades. Efectivamente se tiene un contrato colectivo, son las prestaciones a las cuales has venido devengando y bueno, pues es menester propio de ellos también opinar al respecto del sindicato en cuestión, ¿sí? Necesitamos hacerles saber que existe, que lo lean, que conozcan a las personas y el sindicato con quien tenemos ese contrato colectivo debe de decidir si quiere el contrato, pues interactuar con ellos, explicar quiénes son, qué es lo que hacen, por qué están ahí, cuál ha sido la contribución que han hecho en el transcurso del tiempo que esto tenga, en fin. Pero esto es una obligación compartida, ¿sí? Recuerda que debemos de ser muy escrupulosos en tomar participación directa en la elección del personal con respecto a quién va a ser su sindicato y sobre lo que ellos votan. Pero lo que sí debemos hacer es direccionarlos adecuadamente para que estén bien informados de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que se dirigen a la misma Secretaría del Trabajo, a los portales, para conocer de ellos y saber a qué tienen derecho y obligación y cuáles son los impactos para el centro de trabajo si tomamos estas decisiones. Sí, perdón, nada más complementando. Yo diría que hay un paso anterior, es decir, en base a ese diagnóstico laboral sindical, sabrás si tienes un contrato que sumo va en referencia a ese antecedente que no es activo y que no lo conocen los empleados, pues la empresa tiene ahí, creo, mano en esto, en decidir si realmente va a seguir sobre de ese camino de no abrir la vida sindical, y entonces creo que entraríamos a lo que fue una de nuestras conclusiones, si tiene que ponerse a chambear en crear estos esquemas internos para tener comunicación con sus empleados. Si la decisión es si vamos para adelante porque el resultado de un diagnóstico nos dice que es necesario que nuestra industria, donde estamos posicionados, etcétera, sí debemos de tener un sindicato, bueno, pues entonces se tiene que elaborar todo un plan estratégico, normalmente participa, es un tema multidisciplinario, diría yo, participan gentes laboralistas, participa gente de recursos humanos, participan gentes expertos en comunicación, porque insisto, bajar luego y decir, oh, surprise, aquí hay la existencia de un contrato colectivo y un líder sindical, no jala así tan fácil. Pero, insisto, la premisa es qué quiere la empresa, en base no nada más a un deseo unilateral de una persona, de un ejecutivo de la empresa, sino a todo un diagnóstico que te dé herramientas para tomar la mejor decisión. Buenísimo. Gracias, Dulce, por la pregunta. Nos vamos con otra. Esta no tiene nombre, pero nos pregunta, ¿quién debe dar a conocer el contrato colectivo, la empresa o el sindicato? Pues, perdón, me voy a adelantar. Si el tema es que tuviste vuelvo a lo mismo, si hay una vida sindical, pues esta ya es palomeada, ¿no? Pues porque pues la gente conoce sus derechos, está su contrato colectivo, conoce a su líder y pues bueno, nada más hay que seguir un proceso administrativo, que es el que ya debería de haberse concluido, que dice la Secretaría del Trabajo que el 87% ya lo hicieron de los sindicatos federales,
y que eso consiste en bajar a la secretaría y decirle a seguir el procedimiento y establecer que los trabajadores conocen y están de acuerdo con su contrato colectivo. Don y tan tan. El tema, vuelvo a lo mismo, donde están 500,000 contratos colectivos, donde no los conoce los empleados. Entonces, es la decisión, creo, muy más de la empresa, el decidir, ¿abro o no abro? Y si no abras, muchas empresas lo que van a hacer es dejar pasar los 4 años. La sanción, la platicábamos, si no se revisan esos contratos colectivos, por lo menos una vez de aquí a 4 años, se archivan, dejan de tener sus efectos jurídicos y no existen. Ok. Sí, bueno, diferente. ¿Quieres decir algo, José María? No, está bien, continuemos. Ok, vale. Nos vamos con una pregunta de Víctor Mendoza. Y él dice, con estos cambios en la vida sindical en México, ¿cuál es la recomendación para llevar a cabo una efectiva negociación anual de contrato colectivo de trabajo? En primer lugar, tienes que involucrar a la base. Tu base tiene que saber, conocer el contrato colectivo, tiene que entender los principios de la negociación, tienen que ser claros y compartirlos y tener una buena comunicación sobre cuáles son los puntos de conflicto, las necesidades, las cuestiones que desean que se revisen en el contrato colectivo o condiciones generales del trabajo en ese centro de labores, ¿sí? Para que, y no necesariamente hasta el final de la vida del contrato colectivo con la presión de la vigencia, sino tener esta conversación anticipada. Todos, y esta es nuestra recomendación, tienen que estar informados y todos tienen que de una manera hacer conocer su voz a la empresa para poder llegar a un mejor entendimiento en la relación colectiva. Cuando se lleve a cabo esta negociación, tener una interacción entre todos, darles balones, que los escuchen y que digan las cosas que les incomodan frente a frente. Esa es la mejor manera de abrir una comunicación honesta y de confianza. Recordemos que la vida interna del sindicato no es de injerencia de la empresa, pero sí los empleados, sí cómo se desempeñan, sí lo que necesitan para poder ejecutar sus tareas, y en lo personal, quien tiene un contacto directo, cotidiano, es el quien debe de conocer y entender las necesidades de su gente, es la empresa. Por lo tanto, si nos damos a la tarea como empresarios a involucrarnos con nuestra gente, ya que en una época de crisis con ellos es con los que vamos a salir adelante, necesitamos confiar en nuestro personal. Sí, hay nada más, perdón, agregaría, sumando a lo que menciona José María, existe toda una metodología para llevar a cabo una revisión de manera muy formal con un sindicato, y hablemos también de qué número de agremiados va a representar, de qué industria, etcétera. Yo en alguna de las experiencias profesionales de los despachos en los que he participado, los venezolanos nos venían a dar clases interesantísimas de cómo es en verdad una revisión de un contrato colectivo o con un sindicato que ahora sí que sí llevas contraparte. Y ahí es donde nos vamos a tener, incluyendo los abogados laboralistas, a educarnos y a capacitarnos, porque creo que sí hay toda una serie de pasos. Cuando llevas a cabo una revisión, es imposible en una planta de 2,000, 5,000 empleados, pues sentarte, insisto, y convencer a todo y a todo el mundo bajarle la misma calidad de información y demás. O sea, tienes que desde la forma, qué comité, las autoparteras, es muy común esto, te llevan un comité de 150 personas, toda una metodología. Ahora, en el sentido práctico, creo, hablando de pequeñas, creo que también es mucha de la audiencia, pequeñas, empresas más pequeñas, etcétera, pues jala muy bien el aspecto que comenta José María. O sea, creo es un diálogo, es apertura, tienes de pronto 30 empleados, pues puedes transitar en un proceso muchísimo más sencillo para llevar a cabo. Lo que sí es que una vez que esté el Centro Federal de Conciliación,
las revisiones se intuye, se van a tener que depositar ahí, y para que te las aprueben, tendrán que tener la autorización de la base del acuerdo que llevaste con el líder sindical. Y esa autorización significa que tuvo el 50+1 y bajó a su base. Si eran 30 personas, pues tendrá que tener 16. Ese requisito es el que yo pago por ver, porque imagínense a los líderes sindicales bajando asambleas aún de 15 o 30 personas. Hay muchos que ya no hacían eso, se dejó de hacer durante muchos años. Entonces, ahora eso complica enormemente, porque si no haces eso, pues no te va el Centro Federal a registrar y autorizar y acordar que cumpliste con tu revisión contractual. Entonces, sí vienen muchos temas ahí interesantes también al respecto. Claro. Y si me permites agregar, digo, y no nada más, Enrique, para empresas pequeñas. Yo te diría que el marco de trabajar cuidando a tu trabajador es algo en donde hay convergencia entre el principio de existencia de un sindicato y una empresa empática, con conciencia social, con entendimiento de que es gracias a la gente por la cual logramos resultados. Entonces, si nosotros entendemos estos principios, sin embargo, la característica del líder sindical, la voz del trabajador es lo que cuenta. El sentir del trabajador es lo que es importante. Y si somos una empresa que cuidamos de los trabajadores, que somos dignos de su confianza, que abrimos las puertas y nos preocupamos por ellos, eso es lo que más va a dar, en primer lugar, compromiso del trabajador a los resultados de la empresa, el entendimiento del trabajador a las estrategias y los planes de la empresa, y por lo tanto estarán dispuestos, como lo han hecho en estos últimos 4 meses, a sacrificio inclusive de su salario, a no ir a trabajar a consecuencia de los riesgos, pero estar dispuestos a no cobrar su salario completo, inclusive negociado y participación con el sindicato para poder proteger la fuente de trabajo. Esto es un cambio estructural. Esto es una circunstancia y, como yo lo mencionaba, no es nada más una situación radical, es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para cambiar de mentalidad de parte de nosotros como líderes, como empresarios, para subir a nuestra gente al barco y tratar de resolver lo más importante, que es que el negocio dé resultados, que el negocio crezca, que no tenga que cerrar y que tengamos no nada más para dar sueldo a nuestros empleados, sino para crecer en oportunidades, brindarles desarrollo y que tengan una vida útil, productiva, placentera y satisfactoria en lo personal, profesional y familiar dentro de nuestro nicho laboral. Este es el elemento clave en el que hay que poner mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ya que de otra manera, si nosotros simplemente nos ponemos de un lado de la acera esperando que el contrincante se ponga del otro y a ver quién recibe más tomatazos con los trabajadores que están de por medio, podemos generarnos un problema bien delicado, bien delicado. Ok. Enrique, José María, ya es tiempo, pero me gustaría muchísimo pedirle al público 10 minutos más y me doy el atrevimiento de pedírselos porque estoy viendo que mucha gente todavía no se desconecta y todavía hay muchas preguntas. Entonces sí me gustaría darle ese gusto al público de seguir contestando las más que podamos, por lo menos unos 10 minutos más. ¿Les parece bien? Muy bien. Ok, entonces, si podemos ser un poquito más concisos en las respuestas, aún hay como 5 o 6 preguntas, entonces vamos a ver para cuántas nos alcanza. Entonces, gracias, Víctor, por esta última pregunta. Nos vamos con una de Bárbara Araceli Molina. Ella nos pregunta, con esta nueva reforma, ¿tienden a desaparecer muchos sindicatos, sobre todo los llamados sindicatos blancos? Sí, es correcto. Corto. Sí, pues es que al final del camino toda la serie de disposiciones legales van a darle la veracidad a esos organismos sindicales de que son auténticos y que sí tienen representatividad, etcétera. En la medida, los sindicatos blancos se asocia pues con aquel sindicato que era nada más pues como de membrete, que al final del camino nadie lo conoció y nada más servía para esta finalidad que te platicaba yo de los contratos no activos. Entonces, definitivo, esta reforma tiende a guardar en el cajón
ese modelo de alguna otra forma era permitido y era legalmente aceptado, dejó de funcionar. Sí, y también te podría decir, Rebeca, que al tenor de esas esquinas ocultas o consecuencias de algunos elementos de la ley que ya han dejado de existir, así como lo que platicábamos hace un instante, Enrique y yo, de la responsabilidad de la empresa para comprometerse con sus trabajadores y no dar pie a que haya fricción porque podemos trabajar en el mismo lado, ¿sí? Sin ellos no hay empresa, ¿sí? El sindicato tiene exactamente la misma condición, ¿sí? Si el sindicato no hace su trabajo, si no participa, si no ayuda, si no está presente, efectivamente, como dice Enrique, dejará de existir o cuando menos no será ese el que esté presente en el futuro en la vida de los trabajadores y en la defensa de sus derechos. Okay. Tenemos una pregunta que nos manda Hazel González, que tiene mucho que ver con lo que están comentando en este momento, pero ella pregunta en sí, ¿cuáles son las dificultades principales que encontraremos para la erradicación de las llamadas contratos de protección, que son los que estamos comentando ahorita? Si me permites, Enrique, en realidad las dificultades no existirán a menos que el sindicato quiera participar de la vida de nuestros trabajadores y de la empresa. De otra manera, la condena a dejar de existir en un periodo breve, 4 años, de no hacer movimientos, pues es inminente. No hay nada que hacer al respecto. Lo que sí es que lo que yo conozco y lo que me ha tocado experimentar es que no necesariamente quieren desaparecer, van a buscar remodelarse, de ahí la razón por la cual tienes que hasta hace principios de este mes, el 85% de los sindicatos registrados ya habían presentado sus nuevas tomas de nota, sus nuevas estructuras, ¿sí? Ya considerando los cambios laborales. Tendrán que modificar si quieren subsistir como la empresa tiene que modificar ante este cambio si queremos poder seguir abriendo y seguir dando servicios y seguir creciendo como organización. Yo creo que la pregunta tiene algunas complejidades. Es decir, ¿qué dificultades tendremos, porque entendería yo, para deshacernos como empresarios de esos contratos colectivos? Pues la primera te diría que si fue con una persona que se le invitó a que firmara el contrato colectivo, está claro ese acuerdo, que en el momento que yo ya no quisiera como empresario continuar con el mismo, pues es darle la mano. Normalmente te piden alguna cuestión económica para cierre y tan, pues se vuelve sencillo. El tema es que así le entraste o así heredaste un esquema, de pronto un empresario, y cuando llegas, lo que dice José María con este líder, y le dices, oye, pues ya ahí muere, porque pues yo voy bajo otra estrategia de relaciones laborales, y voltea y dice, no, ¿cuál? Yo ya me reinventé y yo quiero tener la representatividad de tus empleados y yo no quiero dejar y yo quiero seguir ahí, y claro que sí, voy a funcionar bajo todos estos principios, y entonces ya el escenario ya se complicó, porque de no tener vida, pues ya te está diciendo que no se quiere ir, en pocas palabras, tan fácilmente. Entonces, sí hay temas ahí que se pueden llegar a presentar, como puede ser un tema tan sencillo, o de pronto sí se puede convertir en un tema complicado, ¿no? Buenísimo. Vamos con otra pregunta de Francisco Canto. Él les manda una felicitación a ambos y nos pregunta, ¿se podría hacer una reforma laboral para la jornada laboral de 4 y 3 días? Ya se implementa en diferentes países y ahora con la pandemia se utiliza eficazmente en diferentes áreas del país. ¿Los sindicatos estarían interesados en implementarlos de forma general? Yo creo, perdón, en la actualidad, la flexibilidad que ha dado ya la propia ley, que ya no nada más data de la última reforma, sino anteriormente, desde el 2012, te diría que la flexibilidad en cuanto a fijar los horarios ya es amplísima, y normalmente los sindicatos se han sumado un reconocimiento muy puntual a muchos de ellos, y entienden, y es un tema muy superado ya en México. Así es que eso no es ninguna dificultad y ya lo puedes llegar a hacer. Creo, obviamente, platicado, si tienes un sindicato,
involucrarlo, hacer un buen proceso de comunicación, sacar las ventajas, las bondades. Normalmente esos esquemas, déjame decirte que de pronto en lugares de maquila, eso permite que las gentes tengan 2 trabajos, o sea, de pronto 4 y luego los otros 3 días le pegan a otra cosa. Entonces, todo mundo que finalmente en la frontera, donde me ha pasado mucho, gente muy trabajadora, pues los compra y va para adelante, pues son mayores ingresos para ellos. Ah, y hay nuevos modelos de trabajo, inclusive, que han demostrado su eficiencia. Flexibilidades de los turnos han tenido precisamente la puerta abierta para todas las nuevas herramientas, tecnologías, dinámicas laborales, pero obviamente esto es más cuestión de consensarlo internamente dentro de la empresa, platicarlo con los trabajadores y llegar a acuerdos que permitan no nada más utilizar las cosas como están, sino desarrollar, capacitar, aprender a hacerlas todavía mejor con estos beneficios que se mencionan ahorita. Vale, vámonos con esta última pregunta, a pesar de que todavía hay algunas, pero pues bueno, con el tiempo, ni modo. Esta la hace Juan Alberto Sánchez y dice, si se lleva a cabo la legitimación del contrato colectivo de trabajo en el 2020, en automático me lleva a tener que entrar a la negociación bajo la consulta de los trabajadores en enero de 2021. Claro, claro, porque aquí inevitablemente las condiciones del contrato colectivo actual, ¿sí? Deben de tener este modelo nuevo que te exige la ley laboral. Ahora, no lo veamos desde una perspectiva negativa. Si el día de hoy se registró este contrato colectivo todavía con un esquema de un comité sindical reducido o simplemente en la charla con el secretario general informando someramente a la base sobre las condiciones nuevas firmadas, lo único que hay que hacer es tener un protocolo de comunicación, lo mencionaba yo, de entrenamiento de cuáles son los derechos actuales, cuáles son las condiciones existentes, cuáles son los límites y las capacidades de la empresa para no tener que cerrar, ¿sí? O no tener que despedir gente y poder invertir y seguir creciendo como empresa. Creo que son el tipo de conversaciones que se discuten en el contrato colectivo, en la negociación, a veces y en el pasado con un pequeño comité o simplemente con el líder sindical, pero en el presente lo que se tiene que hacer es abrir esta conversación para que todo el personal sindicalizado conozca y sepa. Y tenemos que tener la capacidad de escucharlos y de contestar sus preguntas de una manera inteligente, capaz, y darles la información para que ellos puedan opinar y canalizar positivamente estas opiniones. De eso se trata la democracia. Perdón, yo nada más agregaría 2 cosas. Y para aclarar un poco el tema. La legitimación es una obligación que expiró el 7 de abril, pero por lo de la pandemia seguramente se prorrogó. Y la legitimación consiste en que el sindicato tiene que seguir un proceso actualmente ante la Secretaría del Trabajo, porque el Centro Federal entra en acción a partir del 1 de octubre, y consiste en hacer un procedimiento en donde va la Secretaría del Trabajo y le pregunta a los trabajadores, ¿conoces tu contrato colectivo? ¿Sí o no? Y estás de acuerdo con el contenido del mismo, ¿sí o no? That's it. Entonces, eso es muy independiente de las fechas que tengas conforme al contrato colectivo de tu revisión. Si la revisión era en enero de este año, pues tienes que revisarla pues, en enero del próximo año y así indistintamente. La legitimación y la revisión son 2 temas totalmente diferentes. Sí surge ahorita una gran discusión porque al final del camino, la revisión de los contratos colectivos se pudiera llevar de manera cotidiana como lo venías haciendo, y así está de alguna u otra forma señalado en la reforma hasta el 2023, pero como el Centro Federal ya entra en acción a partir del 1 y supuestamente ahí ya va a tomar control de todos los contratos colectivos, es que ahora pues se intuye que nos vamos a adicionar una obligación desde esto de que el líder tiene que bajar y solicitar la aprobación del 50+1 de su base para poder
llevar a cabo la revisión, ¿no? Nada más un tema puntual de aclaración. Vale, pues José María, Enrique, les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron, las preguntas que contestaron, el conocimiento compartido. También a toda la gente que se conectó y que sigue conectada, de verdad les agradezco por aguantarnos que 12 minutos más. En la pantalla yo sé que muchos nos siguieron mandando preguntas y tal vez algunos se quedaron con algunas dudas. Entonces les compartimos el contacto de Avelar y Castillo. Con toda confianza se pueden acercar a los expertos por este canal y ellos con muchísimo gusto podrán darles asesoría o contestar preguntas que ustedes tengan. Gracias, Enrique, Rebeca, siempre con un gusto. Al contrario, Gracias. Muy amables.